¿Sabías que Keith Moon una vez se desmayó a mitad de un concierto tras mezclar sedantes con coñac, obligando a The Who a sacar a un fan del público para terminar el set? Desde el caótico colapso de Jim Morrison en Miami hasta el infame incidente de Ozzy Osbourne en el Álamo, aquí están las 25 estrellas del rock and roll demasiado descontroladas para actuar. Keith Moon. Keith Moon no era solo un baterista, era un huracán andante de caos. Si había una forma de exagerar, Moon la encontraba. Un ejemplo de ello es un espectáculo de 1973 en el Cow Palace en California. Aparentemente había tomado un cóctel de sedantes y brandy antes del concierto, lo cual, sorpresa, sorpresa, no se mezcló bien con las altas exigencias de energía de tocar la batería para The Who. A mitad del espectáculo se desplomó hacia adelante, completamente fuera de sí. La banda, tratando de mantener la actuación unida, logró reanimarlo. ¿Ayudó? Ni en lo más mínimo. Momentos después, se derrumbó de nuevo, esta vez definitivamente. Pete Townshend, que nunca rehuía el teatro, decidió sacar a algún pobre alma del público para que tomara el control. Y así es como un fan logró vivir la fantasía de todo entusiasta del rock, mientras Moon tomaba una siesta improvisada. Jim Morrison. Las actuaciones de Jim Morrison siempre fueron impredecibles, pero en 1969 en el Dinner Key Auditorium de Miami no solo cruzó la línea, la borró por completo. Tropezando hacia el escenario completamente borracho, Morrison pasó más tiempo provocando al público que cantando. Divagó, gritó obscenidades y luego, en lo que podría haber sido una neblina de narcisismo alimentada químicamente, decidió que mostrarle al público era una buena idea. El espectáculo rápidamente se convirtió en pura locura, con los fans divididos entre la indignación y la pura diversión. Esa pequeña jugada llevó a todo un lío legal, incluido un arresto por exhibicionismo. El que una vez fue un carismático poeta del rock se había convertido en un desastre autodestructivo, demostrando que, aunque las estrellas de rock se salen con la suya en muchas cosas, incluso ellos tienen límites. A estas alturas, los compañeros de banda de Morrison estaban exhaustos por su espiral descendente. Su relación con el alcohol y las sustancias se había vuelto imposible de manejar, y el fiasco de Miami solo solidificó su reputación imprudente. Demandas, protestas y cancelaciones de lugares siguieron, dejando claro que la autodestrucción de Morrison lo estaba alcanzando. Incluso para una banda que prosperaba con la controversia, esto era una pesadilla de manejar. Ozzy Osbourne no solo empujó los límites, los destruyó y luego les prendió fuego para asegurarse. El hombre que luego mordería la cabeza de un murciélago ya había construido una reputación por estar perpetuamente destrozado. En 1982 decidió que Texas necesitaba presenciar su particular tipo de locura. Tambaleándose por San Antonio vestido, se encontró cerca del Álamo, donde hizo lo que cualquier estrella de rock borracha aparentemente consideraría normal. Se alivió en un monumento. Eso fue suficiente para ganarse una legendaria prohibición de la ciudad, pero sus actuaciones en el escenario no eran mucho mejores. Sin embargo, los fans que pagaron para ver al Príncipe de las Tinieblas a menudo recibían un desorden incoherente de hombre, arrastrando las palabras de las letras y tambaleándose por el escenario como un zombie con problemas de equilibrio. Black Sabbath ya había lidiado con su comportamiento, pero su carrera en solitario no fue diferente. La capacidad de Osbourne para apenas funcionar en el escenario se convirtió en parte de su leyenda. Y aunque sus actuaciones a veces rozaban el desastre, el público seguía regresando. Su pura imprevisibilidad era parte de la atracción, incluso si era un desastre en cámara lenta. Grace Slick. Grace Slick no solo bebía, libraba una guerra contra la sobriedad y en 1978 Alemania fue el campo de batalla. Jefferson Starship tenía una gira europea por delante, pero una noche en Hamburgo las cosas se salieron espectacularmente de control. Slick estaba tan borracha que ni siquiera pudo subir al escenario. El espectáculo fue cancelado, dejando a los fanáticos furiosos, pero Grace, ella, no había terminado. La noche siguiente, a pesar de claramente no haber aprendido ni una sola lección, se tambaleó hacia el escenario, todavía borracha, y procedió a insultar al mismo público que había pagado para verla. Los fans alemanes, conocidos por su paciencia, estaban menos que divertidos. Las consecuencias fueron feas, pero seamos realistas, a Grace Slick nunca le importó la percepción pública. Lo único que lamentaba, probablemente quedarse sin alcohol antes de que terminara el espectáculo.
a sus compañeros de banda no les hizo gracia. Esto no fue simplemente otro colapso de estrella de rock, fue el tipo de desastre que dejó una marca permanente. Jefferson Starship tuvo que disculparse y la gira casi se descarrila. La reputación de Slick como una fuerza de la naturaleza impredecible solo creció, pero a un costo elevado. John Bonham tocaba la batería como un hombre poseído, pero sus hábitos de bebida estaban en un nivel completamente diferente de extremo. Para 1980, su consumo de alcohol había alcanzado un punto sin retorno. Un atracón de bebida en particular lo llevó a consumir una cantidad letal de vodka, y en lugar de despertarse con una resaca terrible, simplemente nunca despertó. Led Zeppelin, reconociendo que no había un sustituto para el hombre que dio a su música su ritmo atronador, se disolvió. El legado de Bonham como uno de los mejores bateristas en la historia del rock permanece intacto, pero su muerte fue un trágico recordatorio de que incluso las fuerzas más implacables eventualmente se extinguen. Jim Reed de The Jesus and Mary Chain tenía una filosofía simple: si vas a estar en el escenario, puedes estar lo suficientemente borracho como para apenas funcionar. Durante años esta estrategia funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Los fans se acostumbraron a presenciar actuaciones desastrosas que oscilaban entre la brillantez y el colapso total. Para 2007, incluso el mismo Reed admitió que sus actuaciones impulsadas por el alcohol ya no eran sostenibles. Pero seamos honestos, si ibas a un show de Jesus and Mary Chain esperando profesionalismo, claramente estabas en el lugar equivocado. La legendaria embriaguez de Reed era tanto un atractivo como una responsabilidad, demostrando que a veces lo más rock and roll que un músico puede hacer es apenas mantenerlo todo junto. Bailey Zimmerman avanza un año y Bailey Zimmerman decidió unirse al grupo de artistas descontrolados. Tuvo una oportunidad de oro en un festival importante. Los fans estaban apretados como sardinas, listos para un show fenomenal. En cambio, recibieron un desastre apenas coherente, tropezando a través de un set que probablemente sonó mejor en su propia cabeza. Al menos el tipo admitió que falló y prometió hacerlo mejor la próxima vez. Pero seamos honestos, cuando una estrella de rock dice que está cambiando de hoja, lo más probable es que esa hoja aún esté empapada en whisky. Los fanáticos, por supuesto, no estaban encantados. Las redes sociales explotaron con quejas, con asistentes al concierto preguntándose cómo un artista podía mostrar tan poco respeto por las personas que lo pusieron en ese escenario en primer lugar. Peor aún, esto no era un pequeño concierto en un bar. Era un festival masivo con miles de personas esperando obtener el valor de su dinero. La reacción fue brutal, y aunque Zimmerman intentó salvar las apariencias, el daño ya estaba hecho. El mundo de la música tiene una larga memoria, y los fans no olvidan fácilmente ser decepcionados. Puddle of Mudd. Wes Scantlin, de Puddle of Mudd, subió al escenario en Toledo, Ohio, y procedió a hacer lo único que una estrella de rock nunca debería hacer que el resto de la banda renunciara en medio del show. ¿Cómo? Al estar tan completamente destrozado que simplemente se dieron por vencidos con él. Imagina pagar por un concierto y ver un desastre ocurrir ante tus ojos. Los fans abuchearon, la banda se retiró y Scantlin, bueno, digamos que apenas se dio cuenta. No era la primera vez y nadie apostaba a que fuera la última. A lo largo de los años, la espiral descendente de Scantlin se desarrolló en público, con múltiples colapsos en el escenario, arrestos y momentos que dejaron al público atónito por todas las razones equivocadas. Lo que debería haber sido una banda con un fuerte legado de rock alternativo se convirtió en un chiste. Los asistentes a los conciertos dejaron de asistir por la música y comenzaron a ir solo para ver si la noche terminaría en un desastre. El año era 1983. El Festival de Estados Unidos estaba lleno de fanáticos del rock listos para enloquecer, y Van Halen llegó como si se hubieran preparado para el apocalipsis. Toda la banda había estado bebiendo como si fuera su trabajo, lo cual, honestamente, de cierta forma, lo era. David Lee Roth balbuceaba las letras, Eddie Van Halen luchaba más con su guitarra que tocándola, y lo que pudo haber sido un momento icónico se convirtió en un desastre legendario. El público, menos que emocionado. La banda, probablemente demasiado borracha para importarle.
La actitud de Van Halen siempre se había basado en el exceso, pero esto era un nuevo nivel. Se suponía que los conciertos de rock debían ser salvajes, pero había una diferencia entre ser salvaje y ser completamente incapaz de tocar un buen set. Este no era el tipo de espectáculo que los fanáticos recordarían con nostalgia, era el tipo que recordarían por todas las razones equivocadas. Marilyn Manson. Marilyn Manson siempre ha prosperado siendo un artista de shock, pero hay una diferencia entre el caos controlado y un absoluto desastre. Demasiadas veces se tambaleaba hacia el escenario, luciendo como si acabara de salir de una pesadilla, apenas consciente de su entorno. Los fans vinieron esperando un espectáculo siniestro y teatral, no un desorden de actuación que apenas pasó de unas pocas canciones. Un momento, él estaba murmurando las letras, al siguiente, estaba acortando el espectáculo, dejando a los fans confundidos y decepcionados. En algún momento, la locura dejó de parecer intencional y empezó a parecer un triste declive, dejando dolorosamente claro que el demonio contra el que Manson había estado luchando todo el tiempo podría haber sido él mismo. La imprevisibilidad de sus espectáculos antes resultaba emocionante, pero con el tiempo quedó claro que no había acto, ni arte performativo, solo un hombre luchando por mantenerlo todo en pie. El escenario que antes era su reino se había convertido en un lugar donde sus debilidades se mostraban por completo. No fue solo una mala noche, el patrón se repetía. Rihanna. Incluso la realeza del pop no es inmune a un espectacular colapso y Rihanna lo demostró en medio de su gira de 2013. Cuando subió al escenario en Perth, los fans esperaban a la poderosa y dominante artista por la que habían pagado para ver. En cambio, obtuvieron a alguien que parecía estar existiendo en una realidad completamente diferente. Fuera de tono, perdiendo el ritmo y con la apariencia de preferir estar en cualquier otro lugar, se tropezó a través de una actuación que hizo que Internet hablara por todas las razones equivocadas. Algunos culparon al agotamiento, otros especularon sobre lo que podría haber estado en su sistema, pero el veredicto fue claro. Esto fue un desastre. Los fans se mantuvieron a su lado porque es Rihanna, pero esa noche la corona definitivamente resbaló. Lo que hizo que la actuación fuera aún más frustrante fue lo evitable que parecía. Rihanna es una potencia, una intérprete con una presencia escénica increíble y una discografía llena de éxitos que deberían haber hecho de esa noche algo inolvidable. En cambio, el público se quedó observando a alguien que parecía completamente desconectada. Las notas no solo estaban fuera de lugar, eran irreconocibles. Slash, The Guns N' Roses, no se ganó su reputación por comportarse como un niño de coro, y Slash fue su embajador más infame del exceso. El hombre podía tocar la guitarra como nadie, pero a veces estaba tan perdido que ni él mismo podía salvarse. Una de las peores noches ocurrió en el Ritz de Nueva York, un lugar que debería haber sido testigo de un espectáculo histórico, pero en su lugar recibió un desastre provocado por la embriaguez. Tropezando en los solos, perdiendo notas y apenas manteniéndose en pie, Slash convirtió lo que debería haber sido una clase magistral de rock en un vergonzoso colapso público. Eventualmente se recuperó, pero hubo demasiadas noches en las que perdió la batalla contra la botella. Por cada actuación increíble, hay al menos una que la gente recuerda por todas las razones equivocadas. El talento de Slash nunca estuvo en duda. Cuando estaba en su mejor momento, era intocable. Pero las noches en las que no lo estaba, esas eran difíciles de ver. Su guitarra, usualmente una extensión de sí mismo, se convertía en algo que luchaba por controlar. En noches particularmente malas, alargaba los solos hasta el punto en que perdían todo sentido, estirándolos mucho más de lo que las canciones requerían, como si estuviera demorando, tratando de recuperar el control. Keith Urban. Al principio de su carrera, Keith Urban estaba en camino de convertirse en una advertencia más que en una superestrella del country. Sus batallas con el alcohol y otras sustancias no eran solo chismes de tabloides, se reflejaban en sus actuaciones, palabras arrastradas, notas perdidas y una mirada distante y vacía en sus ojos dejaban claro que estaba en caída libre. El talento estaba allí, pero apenas se mantenía. Afortunadamente, recibió el toque de atención que necesitaba antes de que su carrera se convirtiera en nada más que un trágico ¿qué hubiera pasado si? Se recuperó, dejó de beber y recuperó su lugar en la música, pero todavía hay muchas actuaciones que sirven como recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo.
La lucha de Keith Urban no fue solo por la adicción, fue sobre un artista que casi dejó que su talento se le escapara de las manos. Los momentos sobre el escenario en los que parecía desconectado, casi robótico, no solo eran malas noches, eran advertencias. Los fans podían verlo. Su voz, usualmente rica y llena de emoción, carecía de convicción. Neil Young es uno de los mejores compositores de todos los tiempos, pero incluso las leyendas tienen sus puntos de quiebre. Cuando su compañero de banda, Danny Whitten, murió, el dolor llevó a Young a una espiral descendente que se reflejó en el escenario. Lo que siguió fue una serie de giras donde apenas estaba presente, a menudo ahogándose en alcohol y emociones demasiado pesadas para soportar. El público podía sentirlo. Sus actuaciones perdieron su fuego, reemplazado por algo desordenado y desgarrador. No se trataba solo de una estrella de rock de fiesta desenfrenada, era ver a alguien luchar con el dolor en tiempo real. Neil eventualmente encontró su camino de regreso, pero ese capítulo oscuro en su carrera aún permanece como un recordatorio de cuán rápido las cosas pueden desmoronarse. Algunas bandas beben demasiado antes de un espectáculo. The Replacements hicieron de eso toda su personalidad. En su apogeo, sus conciertos eran más bien un descontrol temerario que verdaderas presentaciones. Las canciones comenzaban y nunca terminaban. Las letras se olvidaban. Los instrumentos se abandonaban a mitad del set. Dependiendo de la noche, podrías presenciar el mejor espectáculo de tu vida o un desastre borracho que te haría desear haber quedado en casa. Era todo parte de su encanto, pero en algún momento incluso sus fans más devotos tuvieron que admitir, esto no era una rebelión del rock and roll, era solo autodestrucción disfrazada de entretenimiento. Amy Winehouse. Amy Winehouse no era solo una cantante, era una fuerza de la naturaleza, con una voz que podía romper corazones. Pero sus luchas con la botella hicieron titulares casi tan a menudo como su música. Hubo noches en que subía al escenario apenas capaz de mantenerse en pie, arrastrando letras que en un tiempo rebosaban emoción pura. Los fans contenían la respiración, esperando que ella se recompusiera, pero más a menudo de lo que no, se enfrentaban a un espectáculo trágico. Cuando no cancelaba los shows en el último minuto, los atravesaba tambaleándose como un alma perdida, ahogándose en el exceso. Los promotores y compañeros de banda intentaron todo, suplicando, amenazando, incluso sacándola del escenario a mitad del show cuando las cosas se volvían insoportables. Las raras veces en que ofrecía una actuación fuerte, era un recordatorio del talento que se estaba escapando. Pero esos momentos se hicieron cada vez más escasos hasta que el mundo despertó con la inevitable noticia. Otra estrella arrebatada demasiado pronto por sus propios vicios, Kings of Leon. Pagas una parte de tu dinero arduamente ganado para ver a una de tus bandas favoritas, esperando una noche épica de música, solo para que el cantante principal lo deje a mitad del show. Eso es exactamente lo que ocurrió en Dallas cuando Caleb Followill, de Kings of Leon, salió del escenario, murmurando algo sobre necesitar una bebida. La versión oficial, problemas vocales. La verdadera historia, el tipo estaba demasiado borracho para funcionar. Los fans se quedaron allí, confundidos al principio, luego simplemente enfadados. El resto de la banda intentó salvar el desastre, pero realmente, ¿qué puedes hacer cuando tu vocalista abandona a mitad de la actuación? Eso no es solo una mala noche, es una implosión pública. Y no terminó allí. La reacción fue tan mala que la banda tuvo que poner una pausa por un tiempo, intentando barrer el desastre bajo la alfombra. Spoiler, les tomó años recuperarse de la pesadilla de relaciones públicas. La peor parte, no era una banda de garaje underground dejándose llevar por el alcohol gratis. Eran Kings of Leon, un grupo enorme con estadios llenos de fans que esperaban más que un colapso. Estrellas de rock desmoronándose no es nada nuevo, pero usualmente al menos terminan el espectáculo antes de autodestruirse. Este fue un caso de manual de cómo arruinar tu propia reputación en tiempo real. Y claro, eventualmente se recuperaron, pero seamos realistas, algunos fans nunca olvidaron la noche en que su boleto solo les compró decepción. Llámalo rock and roll, llámalo auto-boycott. Pero una cosa es segura, cuando el cantante principal se retira a mitad del concierto, nadie gana. Billie Joe Armstrong.
Billy Joe Armstrong no era el tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados sin hacer nada. Cuando el set de Green Day fue acortado en el iHeartRadio Music Festival a principios de los años 2010, no solo se quejó, explotó. Maldecía a la industria, rompió su guitarra y se aseguró de que todos supieran que no era una estrella pop adolescente. Fue un colapso del que la gente no podía dejar de hablar. Pero seamos realistas, esto no se trataba solo de que la música se interrumpiera. Armstrong ya estaba al borde, y este fue el momento en que todo se rompió por completo. A la gente le encanta un líder rebelde, pero hay una delgada línea entre ser salvaje y estar fuera de control. Y esa noche la cruzó. Resulta que no solo estaba enojado, estaba luchando, y se notaba. No mucho después ingresó a rehabilitación, enfrentándose a las consecuencias de años viviendo al límite. Los fans que una vez aclamaron su energía cruda ahora veían algo diferente, un hombre tocando fondo en tiempo real. Podría haber sido el capítulo final, el punto donde todo se desmoronó para siempre, pero en cambio se convirtió en un punto de inflexión. Incluso con toda la rabia, ese momento sigue siendo uno de los colapsos inolvidables del rock. Prueba de lo rápido que las cosas pueden salirse de control cuando la presión es demasiada. La historia de Scott Weiland no solo trataba de lucha, se trataba de años perdidos a algo de lo que no podía liberarse. Como el frontman de Stone Temple Pilots, tenía una voz que definió una era, pero con el paso del tiempo esa voz comenzó a desvanecerse. Algunas noches apenas lograba terminar un set murmullando las canciones que una vez volvían locos a los espectadores. Otras veces estaba tan fuera de sí que sus compañeros de banda tenían que llenar el vacío. Nadie sabía realmente qué versión de Weiland aparecería, y eso se convirtió en lo único predecible de él. La voz de Layne Staley era escalofriante incluso antes de que su adicción comenzara a robarle el alma. Para el tiempo, Alice in Chains Voices, luchando por mantenerlo de gira, ya se estaba desvaneciendo. Algunas actuaciones eran tan dolorosas de ver que incluso los fanáticos más acérrimos no podían fingir que todo estaba bien. Algunas noches apenas podía sostener el micrófono, mucho menos alcanzar las notas que una vez llevaron a toda una generación del grunge. Sus compañeros de banda lo veían impotentes mientras se hundía más en el abismo, su talento asfixiado bajo el peso de sustancias ilegales. Al final, no solo fue su música la que sufrió, fue su vida. Cualquiera que hubiera seguido su trayectoria vio las señales mucho antes de que cayera el telón final. Todavía había destellos de brillantez enterrados bajo la neblina, pero eran fugaces, eclipsados por la realidad de lo que su adicción había causado. La banda trató de seguir adelante, pero el corazón de Alice in Chains se había ido, dejando atrás solo ecos de lo que había sido. Hank Williams Sr. Hank Williams Sr. no solo fue una leyenda del country, fue el prototipo de cada músico que vivió al límite y empapado de whisky que vino después de él, pero su amor por el alcohol lo convirtió en su peor enemigo. Perdió espectáculos, tropezó en los que sí asistió y convirtió cada actuación en una apuesta. Los fanáticos que venían a escuchar su característico acento a veces encontraban a un hombre demasiado borracho para sostener una guitarra correctamente. La parte trágica, nunca tuvo la oportunidad de arreglarlo. Su carrera terminó de la misma manera en que había estado en espiral durante años, en una neblina de alcohol y arrepentimiento. Mucho antes de que el rock and roll convirtiera la autodestrucción en una forma de arte, Williams ya había escrito el libro. Su carrera efímera fue tan brillante como trágica, una advertencia para cada músico que pensaba que podía vencer a sus demonios con alcohol. Su voz, cruda y llena de emoción, sigue siendo legendaria, pero el hombre detrás de ella nunca llegó a ver hasta dónde llegaría su influencia. Su nombre todavía es reverenciado, pero el precio que pagó para ser recordado fue más alto de lo que cualquiera debería tener que pagar. Janis Joplin. Janis Joplin no solo cantaba, derramaba emoción en cada nota, pero detrás de la poderosa mujer de voz ronca y sin miedo, había una mujer luchando contra demonios de los que no podía escapar. Cuando estaba en su mejor momento, era intocable. Cuando estaba en su peor momento, la audiencia no sabía si estaban presenciando magia o una crisis en tiempo real.
Algunas noches sus presentaciones eran legendarias, otras noches apenas podía mantenerse en pie, mucho menos cantar el blues que la hizo famosa. Su imprevisibilidad la convertía en una figura emocionante pero trágica. Su poder bruto en el escenario podía hipnotizar al público, pero la misma energía caótica alimentaba su caída. Los conocedores de la industria susurraban sobre su estilo de vida, pero nadie podía decirle que bajara el ritmo. El mismo fuego que la hacía inolvidable también la hizo imprudente y eventualmente la consumió. Cuando la música se detuvo para siempre, dejando un vacío que nadie ha logrado llenar realmente.